En este video les presentaremos a algunos animales que no conocías y nunca conocerás, porque fueron cazados hasta su extinción. El pájaro dodo. Este animalito vivía en la isla Mauricio. Te puedes dar una idea de su comportamiento gracias a su nombre dodo, que significa coloquialmente bobo. El animal se extinguió por culpa de los primeros exploradores holandeses que llegaron a la isla en 1598, porque lo empezaron a cazar para alimento, ya que un solo pájaro podía alimentar hasta 2 personas. El pájaro era una especie que se desarrollaba en aislamiento, así que no le tenía miedo a los humanos que se le acercaban, como era muy lento y su capacidad para volar no era la mejor, se convirtió en una presa fácil. Desapareció de la isla Mauricio hace 300 años y ahora es el símbolo del escudo oficial de la isla. El tigre de Tasmania. El animal parecía un perro y comenzó a ser visto como una amenaza por la gente. Se le culpaba de numerosos ataques a las ovejas y a otros animales de granja. La situación llegó a ser tan extrema que el gobierno de Tasmania pagaba 1 libra esterlina por cabeza y 10 chelines por los cachorros, así que los ganaderos y la gente común los capturaba por el incentivo que les daba el mismo gobierno. El último tigre de Tasmania salvaje conocido fue asesinado a balazos por un granjero que lo había visto cerca de su gallinero. Meses antes algunos tigres de Tasmania se habían mandado a reservas para protegerlos, pero no tuvo éxito. El caso más triste es el de Benjamín. Benjamín fue capturado en 1936 y fue enviado al zoológico de Austria para que supuestamente tuviera un cuidado especial, pero al final Benjamín terminó sufriendo de negligencia por parte del personal encargado de su cuidado. Así que en junio del mismo año murió. Al final del siglo XX ver un tigre de Tasmania ya era muy raro y ahora ya no existen. Palomas migratorias. De hecho, era una de las aves más comunes de Norteamérica. Había tantas palomas migratorias que en cada una de sus impresionantes migraciones oscurecían el cielo a su paso. Su gran número hizo que se convirtiera en presa fácil por toda Norteamérica. La paloma migratoria fue uno de los alimentos comunes de los esclavos y de la clase pobre por ser carne barata y apetitosa. Fue toda esa cacería lo que terminó disminuyendo en gran número la población de estas aves. Uno de los casos más aterradores y quizá el último, ocurrió cuando asaltaron su última morada y masacraron en un solo día a 250.000 aves. Los tigres de Java. Los tigres de Java habitaban la isla de Java, donde eran tan comunes que en algunas zonas se consideraban plagas, así como las ratas o las cucarachas, pero cuando más y más gente comenzó a poblar la isla, fueron destruyendo los bosques donde habitaba. Eso hizo que cazarlos fuera pan comido, y en consecuencia las pieles de estos animales eran vendidas a compradores interesados. En 1950 quedaban menos de 30 tigres. El tigre de Java pasó de ser una especie muy numerosa y terminó por desaparecer completamente en poco tiempo. La vaca marina. La vaca marina era un animal impresionante, bastante tranquilo, no era violento y medía hasta 10 metros de largo. Los machos llegaban a pesar hasta 10 toneladas y habitaban en las zonas costeras de los mares helados, donde se alimentaban de algas y plantas marinas. No tenían muchos depredadores naturales, su misma gordura les impedía que otros animales quisieran atacarlas. Como eran tan lentos se convirtieron en presas fáciles para cualquier cazador. Los barcos de cazadores de focas y ballenas llegaban uno tras otro por el valor de su piel, la calidad de su grasa y por su carne. Se cree que tan solo 27 años después de su descubrimiento desaparecieron de la tierra por culpa del ser humano. El alca gigante. Las alces gigantes alcanzaron el metro de altura y eran muy ágiles en el agua, pero su agilidad en tierra era muy torpe y tampoco podían volar. Como te imaginarás, fue el eslabón débil de la cadena alimenticia. Para sus depredadores como los osos polares y algunos tipos de águilas, no era complicado darse un manjar de alces gigantes, solo que el humano también metió sus narices donde no le correspondía y el panorama para las alces empeoró todavía más. Primero los empezaron a cazar por su carne, aunque el sabor no era nada apetitoso, pero el sabor de sus huevos era delicioso y su plumaje y su piel servían para fabricar cosas. Eso hizo que fueran fuertemente perseguidos por los marineros que cruzaban el Océano Atlántico. Fue así como el 2 de junio de 1844, la última pareja de hembra y macho fue asesinada mientras abrigaban sus últimos huevos. Los moas gigantes. Las aves moas eran extraordinarias,
Sus huevos llegaron a pesar hasta 7 kilos. Los primeros pobladores de Nueva Zelanda, llamados maoríes, empezaron a destruir los bosques para construir granjas y cazaron intensivamente a todas las especies de moas. La moa gigante tenía cada vez menos espacio para vivir. El gran tamaño de la moa las hacía muy deseables por su abundante carne y era fáciles de capturar. Antes de que el hombre fuera su cazador, la moa tenía solamente un enemigo, un águila gigante llamada águila de Ast. Pero cuando la moa se extinguió, también empezó a extinguirse el águila, ya que era su fuente principal de alimento. La quagga. Los quagga fueron cazados por los primeros colonos holandeses en tierras africanas. Su carne era utilizada para alimentar a los peones que trabajaban en los campos y también como alimento para los animales domésticos. Inclusive con sus pieles se fabricaban sacos. Se mataron miles de quaggas hasta que su número descendió rápidamente en 1870. La especie ya se había extinguido en Sudáfrica y muchos de ellos se llevaron por toda Europa, y ya que eran mansos, los usaban para jalar carruajes en Ámsterdam, Holanda. El ADN del animal extinto es uno de los mejores conservados en la actualidad. Eso ha permitido que los científicos, utilizando técnicas genéticas y de reproducción selectiva, hayan creado 6 ejemplares sanos que espera que se reproduzcan entre ellos, para volver a poblar nuestro planeta con más quaggas. El baiji. El baiji, o mejor conocido como el delfín de río chino, fue una especie de cetáceo encontrado solo en el río Yangtze de China. Es el tercer río más grande del mundo. El baiji tenía una nariz alargada y con una curva hacia arriba al final de esta. Su piel era color gris claro y su visión no era muy buena. Muchos expertos incluso decían que eran ciegos y que se llevaban por las vibraciones que su cuerpo captaba. Su extinción se debió a varios factores, entre ellos por la creación de la represa más grande del mundo en el río donde habitaban, por el tráfico marítimo en ese río y por su excesiva caza, ya que su piel llegó a ser utilizada para fabricar bolsas y guantes. El animal fue declarado oficialmente extinto en el 2008, después que numerosas expediciones no pudieron encontrar evidencia de su existencia. Se trataría del primer cetáceo en extinguirse por causa de actividades humanas. El bucardo. Las bellas astas de este animal fueron su condena, ya que el deseo por obtenerlas hizo que el bucardo fuera cazado sin parar hasta que su población se vio reducida. El animal era exhibido como trofeo en los años 1900. Solo había 3 hembras en el año de 1996. Estos 3 bucardos se capturaron para llevarlas a un lugar seguro e intentaron cruzarlas con otro tipo de cabras, pero no sirvió de nada. La última en morir fue una de 13 años llamada Celia, y murió cuando ya estaba en un refugio, y en serio que murió de forma estúpida, le cayó un árbol encima. El cadáver fue encontrado por técnicos de la Guardia Forestal del Parque Nacional de Ordesa, el 6 de enero del año 2000.